importa, no importa. Vamos a comenzar igual y vamos a desarrollar nuestra clase del día de hoy. La tengo lista y pensada, así que solamente cosa que la vayamos observando. Ahí está, sube. Ahí sí. Bienvenida, señor Irene. Muy bien. Vamos a proyectar aquí más grande esta cosa. Ahí sí. ¿Ya? Perdón. Entonces, hoy día trabajaremos una clase que ya la habíamos desarrollado, pero solamente por WhatsApp. Recuerden que hubo 2 lunes que no alcanzamos a hacer mucho, así que la vamos a trabajar hoy día, ¿ya? Y tiene que ver con lo que es la segunda parte de la geografía humana de América Latina, ¿ya? Que la vamos a ver tanto en lo que es la pobreza como en la dinámica de población. Nuestra clase número 27, así que imagínense. Ya casi ya van a ser 30 clases que estamos juntitos, imagínense. Vamos, muy avanzados, ¿ya? Ya haremos hoy, ahí llegó el señor Sergio, muy bien, de la página 87, perdón, a la 103 vamos a revisar hoy día, así que atento con lo que vamos a hacer, así que solo queda tener los libros a mano y ver el resumen de lo que vamos a trabajar hoy día, ¿ya? Vamos entonces hoy día a conocer las principales características de la población de nuestro continente americano y también vamos a poder comprender los factores que han incidido en la composición y también en las características de la población de Latinoamérica, así que nada más que agregar, nos metimos de lleno en nuestra activación de conocimientos previos. ¿Cómo está, don Sergio? Bien, yo estoy, profe. Bien, igual. Hoy día el cambio de horario es por algo muy puntual, así que después les puedo comentar, pero vamos a tener que, por eso se hizo hoy día una reestructuración de las horas, solamente va a ser por hoy día, ¿ya? Solamente por hoy Eso día. quería saber yo. Solo es por hoy día. Ya de mañana en adelante va a ser horario normal. Normal. Sí, horario normal. Ya. Aquí. Vamos a ver entonces. Activemos nuestros conocimientos previos y lo vamos a hacer con un par de preguntitas que las vamos a responder de forma verbal. Estas preguntas no salen en el libro, pero nos van a ayudar a entender esta idea de lo que es lo que es el tema de la pobreza, de cómo se desarrolla la dinámica de población, cómo se va desarrollando este proceso en nuestro continente. A ver, primera pregunta. ¿Qué problemas enfrentan cotidianamente los habitantes de las ciudades latinoamericanas? No hablan de una ciudad en específico, pero ¿qué problemas puede tener una persona que habita en nuestro continente latinoamericano? Pensemos en nuestra propia ciudad de Temuco. ¿Qué problemas podemos tener nosotros que son cotidianos dentro de la ciudad y que es un problema netamente de Temuco? ¿Puede ser pobreza? ¿Ya? ¿Y cómo se ve esa pobreza acá en el continente? Pensemos acá en Temuco. ¿Cómo yo veo ¿El tema a de una... trabajo? Pensemos en la ciudad, pensemos netamente en lo que es la ciudad. ¿Trabajo? ¿Ya? Por ejemplo, la pobreza acá en el continente la podemos encontrar en todo Temuco o en algunos sectores de Temuco. ¿Mm? En algunos sectores, yo creo. Ya, muy bien. A eso se le llama segregación espacial. Pensemos, ¿qué zonas son las más pobres de acá de nuestra comuna? Podríamos decir Pedro de Valdivia, podríamos decir Santa Rosa, San Antonio, ¿cierto? ¿Qué otro sector ustedes consideran que tiene una característica de pobreza? Ahí están los campamentos. Ya, ¿dónde están los campamentos? ¿Ubicados en qué zona? ¿Cómo que se llama esa parte? Chivilcán se llama, parece. Chivilcán, eso La es Pedro playa. de Valdivia, ¿cierto? Sí. Ya, muy La bien. playa. Ya. ¿Y qué característica tiene Pedro de Valdivia, Chivilcán? ¿Cómo es el territorio de esa zona? Tiene harta subida hasta como Ya, es cerro. zona más Sí. montañosa, perfecto. Para poder Sí. llegar a ese lugar entonces es mucho más complicado. ¿Mm? Ahí tenemos otro problema. La conectividad. No todas las micros van a esas zonas, tal vez ahora sí, pero en el pasado había micros que no llegaban a esa zona. Entonces la gente que vivía en ese lugar tenían un problema de conectividad muy grande porque no podían acceder a sus viviendas y tenían que caminar un largo trecho. Segregación espacial, problemas de conectividad. A ver, ¿qué elementos faltan en los campamentos? Agua. Luz. ¿Agua? Eso, los servicios básicos, no hay agua, no hay luz, ¿cierto? No hay pavimentación, no hay Alcantarillado. alcantarillado. Mm. Ya, perfecto, muy bien.
¿Y qué otra cosa más tiene una ciudad latinoamericana así como un problema donde realmente digamos esta es una ciudad latinoamericana? Mm, En otras ciudades, por ejemplo, ciudades europeas, eh, tenemos que la movilización, ¿cierto? Lo que es el transporte es mucho más barato que acá en nuestro continente. Acá en Chile tenemos de los precios de lo que es el transporte público muy caro, ¿ya? Entonces, piensan de que eso fue uno de los motores del inicio del estallido social del 2018, ¿ya? Que el alza del precio de lo que es el precio del metro allá en Santiago. Fue una cosa que ustedes saben fue muy bullada, ¿cierto? Hubo muchos desastres, mucho desorden, y eso también es un problema de acá en nuestro continente. La mala conectividad, la segregación espacial y también el precio de muchas cosas que hay en nuestro continente, especialmente en Chile. El precio del transporte, la mala calidad del transporte. ¿Mm? Pensemos también acá lo que es acá en el continente el tema de lo que son la congestión vehicular. Por el tema de la pandemia, ustedes se han dado cuenta de que hay muchos más automóviles que en el pasado. Demasiado. Por lo consiguiente, el tema vehicular es un factor importante a la hora de ver los atochamientos, los tacos. ¿Eh? Tal vez no llegamos a niveles como en Ciudad de México, como en Buenos Aires, pero acá sí hay un atochamiento en Temuco, ¿eh? Especialmente con las vías que conectan a distintos sectores de Temuco, no sé, Caupolicán, no sé, el Luis Durán, Pedro de Valdivia, que son calles que son totalmente intransitables. La misma calle aquí del centro, calle Manuel Montt. Y eso solamente son algunas calles. ¿Sí, pues? Segunda pregunta, ¿cuál es su opinión sobre lo que es la situación de las favelas, ¿cierto? En Brasil y los campamentos en Chile? ¿Habrá alguna diferencia entre estas favelas y los campamentos? ¿La diferencia entre Brasil y Chile? ¿Habrá alguna diferencia? ¿Qué opinión le parecen respecto de esos lugares? Ustedes saben que han visto en la televisión que tienen que intervenir los militares en las favelas en Brasil. Las favelas son pequeños lugares, ¿cierto? Que también son segregados espacialmente, donde existe mucha drogadicción, existe mucho en narcotráfico, ¿ah? Donde los chicos sienten que la única forma de salir de la pobreza es a través de lo que es el consumo y venta de drogas. ¿Hay alguna similitud o alguna diferencia con lo que es nuestro país? quizás no tanto, Ya, quizás igual es no muy tanto. parecido. Aquí pues, la única diferencia es que no viven tan amontonados como allá. Ya, En las hay una favelas, en las favelas son como que viven así en un faldeo de cerro y viven todos amontonados y claro, es quedan una como casa un sobre otra, espacio sobre otra, solo. sobre otra, sí, son 3, Sí. 4, 5 pisos que están construidos de forma precaria. Menos mal que Brasil no tiene terremotos, acá se hubiesen quedado en el suelo hace rato. La verdad las cosas, sí, son casas de precaria construcción, tienen, ¿cómo es que se llama? Son de material ligero, al igual que los campamentos, pero ya el hacinamiento es fabuloso. ¿Eh? Lo que sí aquí en Chile yo he podido distinguir es que igual hay muchos campamentos que están súper organizados. Tienen calle, tienen luz eléctrica, tienen como un recinto para poder estar como hacer reuniones, como una junta de vecinos. ¿Ah? Es un momento súper bonito, o sea, son bien organizados, son muy organizados ellos. ¿Ah? Aquí en los campamentos aquí en Chile tienen dirigentes y van solicitando cosas, van reuniendo productos para la gente. Hay una cosa que no es menor ahí, ¿ya? Y Tienen la medio última, auto también. tranquilo, no se preocupe. Y la última pregunta, ¿por qué crees que los países de América Central, hablamos de lo que es la península América Central y también el Caribe, tienen mayor porcentaje de población en asentamientos precarios? Porque sacando en cuenta de América Latina completa, desde México hasta Chile y Argentina, Centroamérica es el lugar donde tiene mayor porcentaje de población en casas de material ligero o en casas así como chozas, como cajales, qué sé yo. ¿Mm? Jacales, no al revés. Jacales, me equivoqué, lo dije al revés. Jacales. ¿Por qué será que en América Central tienen ese tipo de, ¿cómo es que se llama? De viviendas tan precarias, de asentamientos precarios, de pequeñas villorrios, de pequeñas ciudades, que son con material ligero? Mm, ¿Por qué creen que puede suceder eso? Eh, Especulemos ahí un poquito.
Quizás. Hay en parte de, por ejemplo, en otros países de acá que se conserva harto lo que es la cultura, Ujú. y los indígenas y todo eso igual, porque conservan como tradición, que siguen viviendo como en casitas como la hacían antiguamente, Ya, puede ser, muy bien, puede en otros ser. lados. Mantener su Claro, cultura. Y claro, puede ser que no. acá en Chile de repente igual son de precarias condiciones por el mismo costo de los materiales para construir una casa. Claro. Y además de que en la zona caribeña no hace frío, así que pueden vivir en una Sí. pequeña choza. No va a ser acá que les cae una helada o les cae sereno en la noche. Allá no pasa eso. No hay problema Sí, ya. Muy la bien, diferencia chiquillos. de clima. Claro, la diferencia climática es súper importante en ese sentido. Ya, muy bien. Ahí tenemos un par de preguntas que tomamos unos minutos para poder reflexionar de cómo se va dando esta forma de vida, ¿cierto?, de la población en nuestro continente y lo vamos a ver, como les digo, a través de lo que es la pobreza y la dinámica de población. No puse el nombre de pobreza, pero sí vamos a poner dinámica de población, que es un elemento importante acá en nuestro continente. Fíjense bien en los datos que vamos a ir viendo y en los gráficos que les vamos a ir mostrando. Comenzamos. En la página 87 de su texto aparece lo que es la dinámica de la población americana y del resto del mundo. ¿Ah? Para empezar, tenemos que ver cómo se comporta la población en América respecto de lo que es la migración. Para que ustedes saben, eh, es un movimiento de población dentro o fuera del territorio. ¿Ya? Nuestro continente, por lo consiguiente, no es un continente estático, sino que la población se mueve de un lugar a otro. Es cosa de ver, especialmente en el caso chileno, que tenemos mucho inmigrante venezolano, haitiano, colombiano, que ha migrado, ¿cierto?, a Chile en busca de mejores condiciones de vida. Eso ya lo vamos a trabajar un poquito, ¿ya? No es un continente donde se queden todos en un solo país, sino que van moviéndose, van cambiando de lugar para vivir, van cambiando de país, ¿ya? Sigamos, ¿ya? ¿Qué motiva a las migraciones, cierto, en el continente? Esto aparece en su página 87 al 89. Tenemos la economía, que es casi uno de los elementos importantes que hacen que migre una persona de un país a otro, que es buscar mejorar la calidad de vida. ¿Ya? Por lo consiguiente, hay sectores que se encuentran con sobrepoblación, donde llegan tanto migrantes, en especial con población de lo que es, no sé, campamentos, qué sé yo, donde llegan los migrantes a vivir en precarias condiciones. También tenemos la realidad política de los países. En el caso de Venezuela, juntamos estos dos elementos para entender la migración de venezolanos a Chile. ¿Ya? Por ejemplo, en Chile en los años 70 migraron muchos chilenos hacia otros países, especialmente europeos, escapando de la dictadura. En Cuba, por la situación política y el modelo económico del país. Hoy en día en Venezuela pasa exactamente lo mismo. ¿Ya? Y también por lo que le vamos a denominar cultura global, o sea, la noción de estandarización de las personas, ¿ya? Ya que todas buscan, por ejemplo, un objetivo educacional o laboral. En este caso, muchos jóvenes migran a Europa, se quieren ir de Latinoamérica buscando una mejor condición de vida que puede darse, por ejemplo, en el viejo continente o en otros países. Puede que migren a México, pueden que migren a Perú buscando, por ejemplo, una realidad gastronómica distinta, o que migren a Estados Unidos, o que migren a Europa. Más que nada es porque quieren tener otra experiencia de vida, quieren vivir otras culturas ya, y de ahí volver o no volver según cómo si se establecen o no en esas partes del mundo. ¿Ya? Sigamos. ¿Qué comportamiento tenemos en relación a lo que es la natalidad y la mortalidad presente en nuestra población de América Latina? Esto aparece en la página 91. Vayamos viendo. ¿Qué es la natalidad? Ustedes saben, es una tasa, es una cifra estadística que mide la cantidad de nacimientos dentro de un territorio y se divide la cantidad de nacimientos por cada 1000 habitantes. Es una fórmula matemática muy sencilla, ¿ya? Que esta tasa, este dato sobre la natalidad, ha ido sufriendo variaciones a lo largo del tiempo. Ustedes ya vieron al principio de la unidad, cuando veíamos que los hijos, nuestras mamás, nuestras familias antes tenían 6, 8, 10 hijos. Hoy en día no, con apuro hay uno, tal vez dos, y es arriesgarse harto. ¿Ya? O sea, la natalidad en nuestro continente ha ido a la baja. Las mujeres cada vez tenemos menos hijos. ¿Por qué? Porque la madre y el padre se encuentran involucrados en el mercado laboral. En nuestro país, en este caso, lo que es Chile, esto da como resultado que exista lo que se conoce como un envejecimiento de la población, donde los últimos 30 años ha habido un paulatino y persistente crecimiento de la población adulta. ¿Por qué? Porque la cantidad de niños que nacen no alcanzan a hacer el recambio generacional con los adultos. O sea, cada vez van a haber más
abuelitos y abuelitas de 70, 80, 90 y más años de vida. Y la cantidad de niños van a ser menores a la cantidad de adultos. Y eso es un tema muy importante. ¿Ya? Ahora, chiquillos, miren, ¿cómo explicamos lo que es esta idea de la natalidad y de la baja de la natalidad? Acá tenemos un gráfico que aparece a ustedes con el libro. Esto es lo que se llama una pirámide de población. Esta pirámide tiene como dato importante que tiene dos ejes. Un eje X, que es el que está acá abajo, que mide a hombres por un lado y a mujeres por el otro, puede ser en porcentaje, en cientos, en miles, da lo mismo. ¿Ya? Tiene un eje Y que desde la base hasta la punta va aumentando su edad y lo hace cada 5 años. Lo hace de 0 a 4, de 5 a 9, 10 a 14. Estos gráficos se pueden hacer de forma muy simple si es que tenemos la cantidad de personas que hay por rango de edad, ¿ya? Y este gráfico tiene la particularidad que, si se van dando cuenta, no es una pirámide exacta como pudiésemos decir nosotros, es una pirámide de, ¿cómo decirlo? Es una pirámide, y no es como un triángulo, sino que es casi como un óvalo. Fíjense, porque la parte de abajo, me equivoqué, la hice mal. Mi pulso anda súper lindo. Ahora sí, otra vez. Aquí vamos a saltar a la Susana que se cayó, a volver aquí. Ya, aquí tenemos entonces que esta pirámide de población me está indicando a mí de que la base siempre van a ser los niños, pero esta base es pequeñita, es como angostita, hace como una pequeña, digámoslo, como un pequeño redondeo aquí, digámoslo. Es casi como una cúpula árabe, según los que dicen los expertos, porque no es triangular en su base. A lo mejor esto por otro lado me molesta. Uy, se borró. Ahí sí. Otra vez. Ya, aquí está, ¿cierto? Mi gráfico, y se arma como una gran redondez en la parte baja. Eso significa de que hay menos niños que lo que se pudiese esperar. Y acá también en el lado femenino pasa exactamente lo mismo, ¿ya? También se hace como una redondez en esa zona. Por lo consiguiente, si se dan cuenta, en esta zona de acá, ya la zona, por ejemplo, de 10 a 14, donde existe mayor cantidad de población. Pero ojo, ya no son menos la gente que vive hasta 80 años y más. Ha aumentado la población, tanto en hombres como en mujeres. ¿Y eso qué quiere decir? De que nuestra población cada vez más empieza a aumentar su esperanza de vida. La esperanza de vida, chiquillos, tiene que ver con la cantidad de personas que viven cierta cantidad de años. O sea, hasta qué año yo más o menos puedo llegar. Si se dan cuenta, en este caso, eso sí se puede ver de que los hombres viven menos que las mujeres, porque la cantidad de hombres entre 75 y más años es menor que la cantidad de hombres a la misma edad en mujeres. Las mujeres viven más que los hombres. Discúlpenme, estadísticamente es así la cosa. Puede ser por un cuento laboral, porque el hombre tiene que cargar más peso, hace más de mano de obra bruta, qué sé yo, por el desgaste físico. Y además, que seamos sinceros, se cuidan menos que las mujeres. No leguemos más en ese sentido. ¿Ya? Entonces, esta pirámide me indica a mí que es una pirámide que está en regresión, o sea, empieza de a poco a notarse el aumento de los adultos y a bajar la tasa de natalidad. ¿Ya? Este comportamiento se ve en países con mayor grado de desarrollo, por ejemplo, en Chile, en México y en Brasil. En otros países más tradicionales, por ejemplo, Perú, Bolivia, Costa Rica, Centroamérica, las tasas de natalidad no han bajado drásticamente. Por ejemplo, es Bolivia, como les decía, donde se puede observar que hay una mayor cantidad de población de gente joven que adulta. Y el gráfico es muy evidente. Acá, chiquillos, se puede notar muy claramente, vamos a ver aquí con esta línea, que claramente este sí que es un triángulo casi perfecto. No hay una vueltecita acá. Y aparte que la diferencia entre los de 0 a 4, 5, 9 es muy pequeñita, es muy pequeñita. Aquí prácticamente tenemos una línea prácticamente perfecta, es un triángulo. Si la base es ancha, significa que es un país joven. Si la base de la pirámide es pequeñita o es más angosta y hace una pequeña curva, es porque es un país que está empezando a envejecer. Empiezan a nacer menos niños y los adultos empiezan a aumentar en cantidad. ¿Ya? Ahora, la mortalidad tiene que ver con las personas fallecidas, perdón, en un territorio, y también es una tasa de mortalidad que se mide con la cantidad de muertos dividido por 1000 habitantes. Y esta tasa se ha reducido en forma considerable. ¿Por qué? Por los avances científicos y tecnológicos, y también por el aumento, como yo les decía, de la esperanza de vida. Antes la gente se moría de difteria,
Se moría por la rubiola, por el tifus, por la bronconeumonía. Enfermedades que hoy en día han ido desapareciendo. Ya es muy raro que la persona se enferme y más raro aún de que fallezca por esas enfermedades. ¿Ya? ¿Y qué se espera para unos años más en relación al número, composición, y comportamiento de la población latinoamericana? En la actualidad más o menos somos 513 a 600 millones de personas. Se espera que para el año 2050 más o menos seamos 800 millones de personas. ¿Y cómo se va a componer nuestra población en nuestro continente? Va a haber una disminución, así es lo que se estima, de la población indígena, tanto por las políticas indígenas tendientes a ocupar su territorio, o por lo que es la integración social con lo que es, por ejemplo, el mestizaje con lo que son el resto de la población no indígena, ¿ya? Además por las migraciones, o sea, se busca tener nuevas oportunidades y mejoras de la calidad de vida. Esto se produce hacia Norteamérica preferentemente, pero también se hace dentro del continente. Ya les he dicho el caso de Haití, de Venezuela, de Colombia, que migran hacia territorio chileno, por ejemplo. ¿Ya? Bien, chiquillos, vamos a pasar al tiro esta actividad, porque esta actividad que ustedes saben no aparece en el libro, así que lo vamos a obviar para avanzar con las actividades que son del libro. Así podemos avanzar con nuestro trabajo cuando tengan que entregar el portafolio, va a estar listo. Página 90. Quiero que ustedes al tiro se vayan a la página 90 de su texto de estudio y vayamos a leer estas, ¿cómo es que se llama? Estas actividades. Ya algo desarrollamos la clase pasada, así que será más fácil que ustedes lo puedan, ¿cómo se llama? Lo puedan responder. Es una noticia, ¿cierto? De hace algunos años atrás, donde dice, murieron 562 mexicanos en la frontera con Estados Unidos. La cifra de mexicanos muertos en la frontera con Estados Unidos, tratando de llegar a ese país, se elevó a 526 en lo que va del año, informó el Partido de Revolución Institucional, el PRI, en México. El grupo de trabajo sobre asuntos migratorios en la bancada de diputados de esta organización señaló que además 560.000 connacionales, o sea, mexicanos, emigraron hacia la nación vecina durante el 2007 con el objetivo de buscar trabajo. La mayoría pasó arriesgando su vida y tal como se comprobó, cientos de ellos encontraron la muerte, afirmó Edmundo Ramírez del Partido de la Revolución Institucional. Ya, eso todo es en México. Ahora, pregunta primera, ¿a qué situación puntual se hace alusión a la noticia? A ver, díganme, ¿cuál es la situación puntual que menciona la noticia? La noticia tiene que ver con lo que es la muerte de muchos mexicanos cruzando las fronteras de Estados Unidos. ¿Cómo es la frontera? La frontera es un río, que puede ser en algunas partes menos o más caudaloso, pero igual es un cruce bastante peligroso, ¿ya? Entonces, ¿a qué situación puntual se hace alusión en la noticia? A las personas que cruzan, ¿cierto? A los mexicanos que quieren llegar de forma ilegal a Estados Unidos cruzando el Río Grande, así se llama el río. Y en este caso fallecieron 526 según esta noticia, ¿ya? Ahora, ¿qué motivos se presentan para explicar la migración de mexicanos a Estados Unidos? Es una palabra. A ver, ¿qué dicen, chiquillos? Es una palabra. Acá lo dice. ¿Qué dice ahí? Me subrayé súper mal. ¿Qué dice ahí, chiquillos? Buscar trabajo. Por motivos laborales, buscando trabajo. Muy bien. Ese es el motivo por el que han migrado muchas personas desde México hasta Estados Unidos. Ahora, tercera pregunta. ¿Por qué cree usted que se realizan las migraciones de manera ilegal? ¿Por qué la gente migrará de forma ilegal cruzando territorio de... Porque, ¿Sí? porque igual es súper difícil entrar a Estados Unidos. Ya, ok. Se escucha mal. Sí, se le escucha mal, mi señora Cecilia. Ouch. Sí, tienen problema de audio.
bastante bien, hartos. No es como que, digamos, no pueden, pucha, estoy fuera de la casa, profe. Oh, Sí. disculpen, no, no se preocupe. Claro, es difícil entrar a Estados Unidos porque los requisitos para obtener visas son sumamente difíciles y también es un trámite caro. Es un trámite que te cuesta llegar a tener una visa en Estados Unidos. Por eso es que la gente mejor migra y lo hace de forma ilegal. Llega y lo hace nomás. ¿Ya? Muy bien. Pasemos a la siguiente actividad. Dice aplicación. Vamos a ver. Manos a la obra, página 94 y 95. ¿Ya? Tenemos un listado de países, ya desde el que tiene mayor tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de crecimiento anual de la población, empezando del que tiene más, que es Haití, al que tiene menos, que es Chile. ¿Ya? Ahí sí. Ahora, ¿qué países tienen la tasa de natalidad y mortalidad más alta? Haití. Haití tiene la tasa de mortalidad, perfecto, muy bien. Haití, ya, muy bien, vamos a marcarlo aquí con un lápiz de resalto. Muy bien, ahí. Haití es el primero en lo que es natalidad y también en lo que es mortalidad. ¿Quién sigue después? Ay, no, miento, no es Haití, me equivoqué. Estamos mal, Nos estamos equivocando. Miren, la tasa de natalidad. ¿Quién tiene la tasa de natalidad más alta de los datos que están aquí? No es Haití. Guatemala, profesora. Guatemala, muy bien, en natalidad. ¿Y quién sigue después? Ahí sí que es Haití. ¿Y después de Haití quién es? Bolivia. Muy bien, Bolivia. ¿Y en mortalidad quién será el más alto? A ver, dígame, ¿cuál es la mortalidad más alta? Haití. Haití es el primero. Ya, muy bien. ¿Quién tendrá la segunda tasa de mortalidad más alta después de Haití? Uruguay. Uruguay. Uruguay ¿Y el tercero cuál será? está Bolivia entre con Argentina y Bolivia. Argentina y Bolivia, perfecto. Y tenemos que ambos países, Argentina y Bolivia, tienen una tasa de mortalidad bastante parecida. ¿Ya? Ahora, ¿a qué sector de América Latina le corresponde la tasa de crecimiento más alto? Acá. ¿A qué parte del continente? ¿Cuál es el que tiene una tasa más alta? Guatemala. 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 Muy bien. Después, ¿cuál será? Bolivia. Bolivia. ¿Y después quién será de Bolivia? Entre Haití y Perú. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué sectores del continente corresponden esta tasa de crecimiento tan alta? Guatemala, ¿dónde se encuentra? ¿En qué parte del continente se encuentra ubicado el país de Guatemala? ¿Está en Norteamérica? ¿Está en Sudamérica? ¿Está en Centroamérica? ¿Dónde será? Guatemala se encuentra en Centroamérica. Sí. Y los otros son, Haití también se encuentra, o sea, Haití se encuentra en el Caribe. Vamos a verlo así, Caribe. Uno en Centroamérica, otros en el Caribe. Y Perú y Bolivia vamos a ponerles que se encuentran en la zona de lo que se denomina Andes centrales. ¿Ya? Centroamérica, el Caribe y los Andes centrales. ¿Ya? Porque más o menos Perú y Bolivia se encuentran a la mitad de lo que es la cordillera de los Andes. Por eso se les denomina Andes centrales. ¿Ya? Ahora, ¿a qué factores puede atribuirse que las tasas de crecimiento de Chile, Argentina y Uruguay sean más bajas aun cuando poseen una baja tasa de mortalidad? A ver. Que en países como Chile, Argentina y Uruguay, tal como decía el contenido anterior, son países que se van a considerar económica y políticamente más desarrollados. Por lo consiguiente, la
familia, la población, los papás, las mamás, al insertarse en el mercado laboral, van a tener menos hijos. Pero también al ser países más desarrollados, tienen mayor acceso a salud, a medicamentos, mejor alimentación, y eso hace que también la cantidad de personas que fallecen sea menos. Nacen menos, ya, por el mercado laboral, pero también mueren menos porque han habido muchas mejoras y avances en alimentación, en vacunas, en medicina, etc. Como les digo, antes la gente moría de difteria o de, no sé, o del cólera. Hoy en día ya la gente no muere del cólera y no muere de sarampión y no muere de... Hay otras causales de muerte, especialmente en países como Chile, Argentina y Uruguay. Puede ser, por ejemplo, el cáncer, pueden ser los accidentes automovilísticos, que son factores específicos para estas muertes, pero en realidad la muerte se da en menor cantidad en relación a lo que son los otros países. ¿Ya? ¿Se va entendiendo la respuesta, chiquillos? ¿Sí o no? Sí, profesora. Ya, muy bien. Muchas gracias, señora Cecilia. Ahora avancemos con la siguiente parte. Esta parte, chiquillos, es completar este mapa conceptual con la información que pide respecto de lo que es la población de América Latina. Vayamos viendo. ¿Cuál es el origen de la población del continente? Lo vamos a poner, vamos a salir de aquí y vamos a escribirlo con el mismo PowerPoint. Ahí está, para que sea más fácil. Vamos a insertar un cuadro de texto y vamos a ir escribiendo. ¿Cómo es nuestra población indígena? ¿Cómo se origina nuestra población del continente? Una es de origen español, ¿ya? Y la otra también es de origen, ¿qué es lo contrario al español? Empieza con I, después sigue con N, después sigue con D, después con tilde en la I. Indígena. ¿Indígena? Indígena, muy bien, indígena, perfecto. ¿Y cuál es el resultado de esta mezcla entre español e indígena? Que es una palabra. Vamos a sacarla aquí. Empieza con M. Mestizo, profe. Muy bien. Mestizo. Mestizo, el mestizaje, muy bien. Perfecto. Ahí tenemos entonces, uno, el origen de nuestra población es doble. Es local como la población indígena o es europeo respecto de lo que es el español. Y también le vamos a agregar, porque también tienen que ver mucho aquí, el español, el portugués, y también tiene que ver con lo que es la esclavitud, o sea, de las personas africanas que llegaron de esclavas al continente. Piensen que Cuba, Centroamérica, México, Colombia, Venezuela, Brasil, tienen muchas personas que tienen una piel más oscura, y es porque también hubo una mezcla ahí entre europeos o indígenas y también la población que llegó esclavizada desde África. ¿Ya? No lo dejemos afuera. Vamos a intentar checar esto porque se ve horrible. Ahí está. Español, portugués y africanos. Ahí se entiende mejor, aunque está pequeñita la letra. Después, ¿cuáles son las actividades económicas que predominan en el continente? Eso lo vimos en la clase pasada. Mm, Tiene que ver con las actividades económicas que tienen que ver con las actividades extractivas. Recuerden que nuestro continente extrae materias primas y después las vende, no le damos un valor agregado a esos productos, pero también tenemos un proceso que también lo vamos a denominar como una actividad de servicios. Por ejemplo, venta, por ejemplo, educación, por ejemplo, salud. Ofrecemos esos servicios a la población. ¿Y cuál es el resultado de ese proceso? Que tengamos actividades extractivas y tengamos actividades de servicio. ¿Qué le falta a nuestro continente que desarrolle desde el punto de vista económico? ¿Qué le falta al continente? Les pregunto, ¿el equipo que están ustedes ocupando ahora, sea computador o celular, está hecho en Chile? No. Ya. ¿Su televisor de la casa está hecho en Chile?
No. Los automóviles están hechos en Chile. Chile. Entonces, ¿qué le hace falta a nuestro continente? Tecnología hecha por los mismos. Ya, eso se llama Eso, tecnología, pero hecha por los mismos chilenos, ¿y nuestro cómo se continente. llama? ¿Y cómo se llama eso? Le falta a nuestro continente Industria. una industria local, muy, lo puso cualquier cosa. Local, perfecto. Industria ¿Cierto? local. No tenemos una industria, no somos fabricantes. Producimos el litio, producimos el cobre, producimos los metales, pero producimos productos, pero no los desarrollamos acá. No le damos valor agregado. Lamentablemente es así nuestro continente. Y el último elemento de acá tiene que ver aquí con lo siguiente. ¿Cuál es la tendencia a futuro de nuestra población? Lo acabamos de ver en clase. La población de nuestro continente va a tender a ser, ¿vamos a ser más o vamos a ser menos? Menos, profesora. Aumento de población. ¿Se ve Que súper se va a claro? ser población más adulta. Profe, se pega. Muy bien. Ya, perfecto. Y también hay otro elemento, como usted dice muy bien, que lo vamos a anotar, lo que usted dice lo anotar abajito, es que vamos a tender a un envejecimiento, no, miento, vamos al revés. Disminución de natalidad y mortalidad. Ahí le vamos a poner así. Se ve horrible, pero entienden lo que dice, ¿cierto? Por el espacio no le puedo poner más. ¿Y cuál va a ser el resultado? Lo estaba anotando recién. Nuestra población va a tender a ser más así Vieja. claro, un Crecimiento. envejecimiento de la Población. población. Muy bien, chiquillos. Perfecto. ¿Ven? Ahí tenemos esta parte ya desarrollada. ¿No? Se entiende muy bien que esta la O me quedó abajo, pero no importa, lo mismo. Ahí tenemos entonces desarrollado esta parte de nuestra clase. ¿Ya? Este mapa conceptual que está referido a la población del continente y ustedes van anotando, ¿cierto?, sus respuestas de donde ustedes tengan el espacio. Aquí el espacio lo tengo acotado, por eso es que se hace más pequeñito. Continuamos. Ahora, a continuación, conteste las siguientes preguntas de acuerdo. Profe, Dígame. esto está en el libro. Página 97, mi señora. Profe, disculpe que estoy en mi trabajo. Esto está en el libro, ¿cierto? Sí, esta actividad está en el página, Ya, todo esto ya, está en el gracias, libro, en profe. páginas, contenido, todo. Actividades, todo, ¿ya? Muy bien, ahora avancemos. Página 98 dice, ¿cuál es el origen de la población latinoamericana? Vamos a hacer algo aquí, vamos a hacer una maldad. Muy grande, pero va a ser chiquitito. Aquí vamos a borrar la pregunta, no, acá está de acá. Ya está de acá, la voy a poner aquí, para dejar espacio. Ahora sí. Dice 3, pero ustedes saben que es la 2. Ya, primera pregunta, dice, ¿cuál es el origen de la población latinoamericana? ¿Qué me pueden decir ustedes? Ahora lo vamos a poner en palabras. Español. ¿Perdón? ¿Puede repetir? Es de origen Origen español. muy bien, ¿cierto? Entre español, como decíamos muy bien. Origen indígena, español. Indígena y otras Mestizo. nacionalidades. Mestizaje. Muy bien. Por ejemplo, vamos a poner el portugués que llegó acá también, portugués con S, el esclavo africano, que son los grandes como tipos de personas que llegaron acá al continente y que cierto tuvieron una mezcla racial muy importante con el indígena de nuestro continente. Muy bien. Segunda pregunta, dice, ¿de qué manera influyen los aspectos físicos del territorio en la consolidación de un asentamiento humano? ¿Qué elementos son importantes a la hora de decir, yo voy a fundar una ciudad acá? Un elemento que es vital. ¿Cuál será? El elemento con el cual no puedo vivir. No me digan el celular, por favor, ¿ya? Que uno puede vivir sin el celular. El agua. El agua. Exactamente, bien. Cursos de agua, o sea, tener agua limpia, por último, agua potable. ¿Qué otra cosa más será?
El suelo, recursos del suelo. Muy bien, recursos del suelo, en este caso que el suelo me sirva a mí para... Donde se pueda plantar. Exacto, para la agricultura. agricultura. Muy bien, muy bien. ¿Qué más será, chiquillas, chiquillos? ¿Mm? ¿Qué otra cosa más será? Hay otro elemento más que nos falta. La conectividad, que sea un lugar de fácil acceso, que no tengamos que subir 3 montañas y cruzar dos ríos muy profundos para poder llegar al lugar. La conectividad es súper importante a la hora en que yo voy a tener o se van a fundar las ciudades acá en nuestro continente. Piensen en Temuco, piensen en Villarrica, ¿ya? Piensen también en Santiago, que también es una ciudad que fue fundada de forma estratégica por los españoles, ¿ya? Siguiente actividad, esta parte ya la respondimos, vamos a las que están al lado. ¿Qué tipo de actividades económicas se desarrollan en el continente? Agrícola. Las primarias son las extractivas